Buenas tardes, estudiantes. Para el día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema del aparato respiratorio. Como ustedes saben, cuando hablamos de un sistema o de un aparato, nos referimos a un conjunto de órganos. Y como ven en la imagen o en la pantalla, este conjunto de órganos divididos en porción conductora y en porción respiratoria se encargan principalmente de la mecánica ventilatoria, es decir, la función que tiene este conjunto de órganos que forman el sistema o aparato respiratorio es suministrar oxígeno a todas nuestras células y ayudarnos a eliminar dióxido de carbono, extrayéndolas también de nuestras células. A eso se llama mecánica ventilatoria. Y los órganos que forman este sistema o aparato se dividen en porción conductora o también llamadas vías respiratorias superiores y porción respiratoria o también llamadas vías respiratorias inferiores. La porción conductora está formada por estructuras relativamente rígidas, que en su mayor caso están conformados por cartílago. Entre ellas tenemos la cavidad nasal, laringe, faringe, tráquea, pulmones y el sistema de el árbol bronquial, empezando por los bronquios principales, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos terminales. Hasta ahí, todas estas estructuras forman la porción conductora o vías respiratorias superiores. En cambio, bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveolares y obviamente los alveolos forman la porción respiratoria o vías respiratorias inferiores, que básicamente se denominan así porque se encargan de la verdadera hematosis. Pues como ven en la imagen, el aparato respiratorio también actúa de manera conjunta con el sistema circulatorio, ya que es el sistema circulatorio el que transporta estos gases y el aparato respiratorio es el que ayuda a ingresarlos o a permitir su salida de estos gases, como son el oxígeno y el dióxido de carbono. Vamos a ir hablando de manera independiente de cada una de estas estructuras. Voy a empezar por los órganos que forman las vías respiratorias superiores o también llamada porción conductora. Vamos a empezar por la cavidad nasal. La cavidad nasal, como ven en esta imagen por fuera, está formada por una región superior unida al hueso frontal y al hueso del cigomático y el maxilar superior por una región llamada huesecillos propios de la nariz, que son dos laminillas delgadas de hueso compacto, que hacia adelante se continúan por una región cartilaginosa, esta que están viendo de color celeste, que estaría formado por cartílago hialino. Y a los costados u alas de la cavidad nasal está un conjunto de tejido fibroadiposo donde también existe algún tipo de glándulas. Entonces, por fuera así está formado la cavidad nasal. Y obviamente revestido toda esta región por piel. Ahora, en su estructura, la cavidad nasal es la que nos comunica con el espacio exterior, es decir, con la atmósfera, mediante dos fosas nasales anteriores, estas que estamos viendo aquí, que se denominan narinas. Y hacia atrás, la cavidad nasal se continúa con los otros órganos mediante otras dos fosas nasales posteriores llamadas coanas. Ahora, en su estructura la cavidad nasal tiene tres regiones. Una, dos, tres. La primera y la región anterior se llama vestíbulo. La media, la porción respiratoria. Y la posterior se denomina porción olfatoria. La región anterior, que es el vestíbulo, está formado por un conjunto de glándulas sudoríparas y sebáceas y además la eminencia de los folículos pilosos. Y básicamente este vestíbulo está revestido por una mucosa, por una mucosa que tiene un epitelio, denominado epitelio plano estratificado sin queratina o no queratinizado. Este vestíbulo se continúa con la porción respiratoria, donde encontramos un conjunto de laminillas de tejido óseo de hueso compacto llamados cornetes. Estos cornetes son tres, cornete superior, medio e inferior, que delimitan unos espacios llamados meatos, meato superior, meato medio, meato inferior. En cambio, la porción olfatoria es donde se encuentra el bulbo olfatorio
Y este bulbo olfatorio presenta una serie de receptores olfativos divididos en células. Las células de soporte o sostén, las células basales, las olfatorias o sensoriales y las que tienen forma de cepillo o microvellosidades. Y además existe la presencia de unas glándulas llamadas glándulas de Bowman. Entonces, esta región, sigan el cursor por favor, esta región con el cursor se denominaría vestíbulo, que es donde se encuentran las glándulas y los folículos pilosos. Esta otra región, sigan el cursor, es ya la porción respiratoria, donde están los cornetes, superior, medio, inferior. Y esos espacios que están delimitando son los meatos. Y esta región hacia atrás, sigan el cursor, sería la porción olfatoria. Además, en la región respiratoria, aparte de los cornetes y los meatos, encontramos los senos paranasales. Dos senos paranasales frontales, dos senos paranasales maxilares, dos senos paranasales etmoidales y dos senos paranasales esfenoidales. En total tenemos 8 senos paranasales que están a los lados laterales a la cavidad o al septo nasal. Y básicamente la función que tiene el vestíbulo junto con esta porción respiratoria es básicamente el acondicionamiento del aire que estamos inhalando, además de que como presenta macrófagos nos ayuda a eliminar células, eliminar mediante las células algunos microorganismos que hayan podido ingresar o tal vez algún componente extraño como polvo. En el caso de la porción olfatoria, aquí está, la porción olfatoria que está sobre la laminilla cribosa del hueso etmoides. Este bulbo olfatorio es el que sí se encarga de la verdadera función del sentido del olfato, ya que en su estructura, como ven en la imagen, tiene un conjunto de células que hemos mencionado anteriormente. Aquí están, por ejemplo, las células de soporte o sustentaculares, aquí están las células olfatorias o receptoras del olfato, las células basales y aquí están esas glándulas, las glándulas de Bowman. Entonces, como ven, la cavidad nasal tiene función que interviene en la respiración y tiene función en el sentido del olfato. Eso en cuanto a la cavidad nasal. A continuación de la cavidad nasal viene otra estructura llamada laringe y llamada faringe. A partir de aquí, desde la porción respiratoria de la cavidad nasal, la porción olfatoria de la cavidad nasal, la laringe, la faringe, la tráquea y los bronquios principales, todas estas estructuras tienen una mucosa es una capa interna que las reviste, que estaría formada por un tipo de epitelio llamado epitelio respiratorio. Ese epitelio respiratorio tiene otro nombre, mucho más largo, que se llama epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Este es el epitelio respiratorio. Y como ve aquí, esa mucosa está formada por este epitelio. Son células altas, fíjense, son células altas dispuestas en una sola fila. Pero si ustedes ven los núcleos, esos puntos oscuros, aquí está en el esquema, las células altas y estos serían los núcleos, están en diferentes niveles. Pero por fuera, estas células, dice, tienen cilios. Aquí está, esas prolongaciones que están viendo ahí. Además tiene estas células caliciformes. Son células especializadas que se encargan de secretar moco, mejor dicho, mucina. Ahora, ¿cuál es la función de este epitelio? ¿Por qué se encuentra en la cavidad nasal? ¿Por qué se encuentra en la faringe, laringe, tráquea, bronquios? Porque tiene funciones importantes de protección, ya que permite lubricar, humidificar, aislar e impermeabilizar estas vías respiratorias superiores. Dos, tiene función que nos sirve de barrera, ya que ayuda a seleccionar moléculas. Permite atrapar microorganismos que hayan entrado a la vía respiratoria y además neutraliza a estas vías de la presencia de gases tóxicos. Y por otra parte, permite la acción de las inmunoglobulinas y las enzimas. Y por último, otra función, se encarga del transporte. Esa es la importancia que tiene, este epitelio, también llamado epitelio respiratorio. Ahora, si ustedes se fijan,
En esta otra imagen iterativa, ahí están las moléculas y cómo se están transportando, cómo se está evitando el paso de estas moléculas a otras estructuras. Entonces, son las funciones que tienen este epitelio. Muy bien. Después de la cavidad nasal tenemos la faringe. Como ven, la faringe es un órgano músculo membranoso que se extiende desde la cavidad nasal hasta la laringe. Esto tiene más o menos 12 a 14 centímetros de longitud y está revestida por una mucosa por dentro, eso de color rosado que están viendo, que estaría revestida por el epitelio que hemos mencionado, el epitelio respiratorio, o también llamado epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Ahora, si ven en esta imagen, la faringe tiene tres regiones. La primera, la nasofaringe o rinofaringe, la segunda, la orofaringe o bucofaringe, y la tercera, la laringofaringe. Básicamente, la nasofaringe, que está pintada aquí de color rojo, la nasofaringe es la que se extiende desde las fosas nasales posteriores, es decir, desde las coanas hasta la región de la orofaringe. Y esta región es la que nos permite transmitir el aire de la cavidad nasal a la faringe. Ahora, la orofaringe, que es la que comunica la faringe con la boca, es la que tiene la función de la alimentación, ya que permite la deglución. Por eso decimos que la faringe tiene dos funciones, respiratoria, deglutoria. La laringofaringe es la cámara que continúa la faringe con la laringe. Y a ese nivel está relacionada con las cuerdas vocales de la laringe. Por eso es que su otra función de la faringe es la fonación. Otra estructura, la laringe. La laringe es un órgano que se continúa de la faringe hasta la tráquea, formado casi exclusivamente por cartílagos. Tiene más o menos una longitud en sentido vertical de 44 milímetros, en sentido transverso de 43 milímetros y en su sentido anteroposterior 30 milímetros. Y para su estudio tiene dos porciones, el vestíbulo, donde están los cartílagos, y el ventrículo, donde están las cuerdas vocales y la región infraglótica. Ahora, la laringe, como ven, es un órgano exclusivamente cartilaginoso, pero también tiene por dentro una mucosa que les reviste. Y esa mucosa también está revestida por el mismo epitelio, o sea, el largo que hemos dicho, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes o también llamado epitelio respiratorio. Ahora, los cartílagos son de dos tipos, los hialinos y los elásticos. Tenemos tres hialinos, tiroides, cricoides, aritenoides. Y tenemos tres cartílagos elásticos, epiglotis, corniculados, cuneiformes. Otra manera de diferenciar son en cartílagos pares y cartílagos impares. Estos tres que están de color blanco serían los impares, es decir, que solo se presentan a uno, tiroides, cricoides, epiglotis. En cambio, estos que están escritos con rojo son los pares, es decir, dos aritenoides, dos corniculados, dos cuneiformes. Aquí está. Entonces, en la región anterior y la más extensa de la laringe tenemos al cartílago tiroides. Aquí está su cara posterior y aquí está su cara anterior. Que como ven hacia adelante presenta una escotadura tiroidea superior. Y hacia arriba se comunica mediante unas astas del cartílago tiroides con la región de la laringofaringe. Hacia abajo, mediante unas astas inferiores, se comunica y se une mediante ligamentos con el cartílago cricoides, que está por debajo. Si vemos la región posterior, ahí se ve mejor la presencia de los otros cartílagos. Por ejemplo, estos que tienen forma de pirámide, aquí están. Estos dos serían los aritenoides. Y encima de estos dos, más chiquititos y también en forma de pirámides, estarían los cartílagos corniculados. Hacia arriba y en la cara, adosado a la cara posterior del tiroides, se encuentra el cartílago epiglotis. Entonces, básicamente ese cartílago que hemos mencionado, el de mayor tamaño, llamado tiroides,
en el varón es más pronunciado, por lo que se conoce también con el nombre de nuez de Adán o bocado de la manzana de Adán. Y está formado por láminas de cartílago hialino en forma triangular fusionadas. La epiglotis, que es otro cartílago impar, está formado exclusivamente por cartílago elástico. Solamente que este cartílago, al tener esta estructura elástica flexible, adquiere movimiento. De ahí que la laringe tiene doble función también, respiratoria, deglutoria. El cartílago cricoides está formado por cartílago hialino y tiene forma de anillo de sortija. Y básicamente en este se encuentran las cuerdas vocales. Ahora, entre los pares, el aritenoides está en la región posterior del cartílago cricoides, tienen forma triangular o piramidal. Y estos unen los pliegues vocales a los músculos faríngeos. Los corniculados, que están por encima de los aritenoides, también son dos cartílagos elásticos que permiten el soporte de la epiglotis. Y los cuneiformes, que también están situados o formados por cartílago elástico, tienen forma de cuña, que se encuentran también a nivel de los corniculados y cricoides y permiten principalmente el soporte de los pliegues vocales. Ahora, para su estudio, la laringe tiene dos caras, una cara posterior y una cara anterolateral. La posterior estaría formada exclusivamente por la prominencia del cricoides y la anterolateral por la presencia del tiroides, cartílago tiroides y cartílago cricoides. Ahora, bordes. Tiene un borde anterior y un borde posterior. El anterior y el posterior coinciden con la presencia de los bordes del cartílago tiroides y del cartílago cricoides. Un vértice. El vértice inferior, y es un vértice truncado y lo forma básicamente el cartílago cricoides, y es la continuación con la estructura denominada tráquea. Y la base sería superior, que se encuentra detrás de la lengua y se continúa con la faringe. Ahora, la región de la glotis, que es esta que estamos viendo aquí, adquiere importancia porque está la presencia de las cuerdas vocales. Tenemos dos tipos, las cuerdas vocales superiores y las inferiores. Básicamente las inferiores son las más importantes para la fonación y no tanto así las superiores. Ahora, la zona supraglótica es la que se encuentra formada por los cartílagos epiglotis y aritenoides y que forman un espacio llamado interaritenoideo. En cambio, la zona subglótica es básicamente esta, donde está el cartílago cricoides y se evidencian las cuerdas vocales. ¿Qué importancia tienen estas cuerdas vocales? Tienen que ver con la fonación. Durante la inspiración, estas cuerdas vocales, por el contacto que tienen con el aire, actúan de manera que empiezan a vibrar. Esa vibración y de acuerdo a la intensidad del aire, permiten que nosotros emitamos una determinada voz. Ahora, la laringe no solamente tiene cartílagos. Estos cartílagos están unidos entre sí y sostenidos también por la presencia de ligamentos y la presencia de músculos. Estos músculos son del tipo esquelético, es decir, son músculos estriados. Otra estructura, la tráquea, que se llama este vaso sanguíneo que está aquí, callado aórtico, ¿no? Entonces, como ven, la tráquea está rodeada en su porción inferior por la arteria aorta. Y como ven la imagen, la tráquea se continúa de la laringe y se extiende hasta formar los bronquios. En toda esta longitud, la tráquea está formada exclusivamente por aproximadamente 16 a 20 anillos. Cada uno es un anillo cartilaginoso. Ahora, desde su origen hasta su final tiene dos porciones, una porción cervical y una porción torácica. La porción cervical está relacionada con ciertas estructuras, por ejemplo, la, la glándula tiroides, el esófago y el paquete vasculonervioso que pasa por ahí. En cambio, la torácica mantiene relación con el callado de la aorta, el esófago y las venas cava superior y venas sigos. Ahora, estructuralmente la tráquea tiene una túnica fibrocartilaginosa que está formada por 15 a 20 anillos cartilaginosos del tipo hialino.
Una mucosa que le rodea por dentro formada por el epitelio respiratorio, ya saben, es epitelio largo. Y por atrás, si ven, estaría formado por músculo liso. Síganme con el cursor, por favor. Si yo extraigo un anillo cartilaginoso tiene en forma de C. Sigan el cursor, es de color celeste plomo. Pero no todo es cartílago. Si se fijan en la región posterior, no hay cartílago. Entonces, para que se unan estos dos vértices del cartílago, hay la presencia de músculo liso. Entonces, solo la región anterolateral de estos anillos cartilaginosos tienen cartílago hialino, pero la región posterior no tiene cartílago. Entonces, se fusionan mediante músculo liso. Ahora, no se olviden que este conducto traqueal se divide en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Esta zona de división o dicotomización se denomina carina. Y es a ese nivel de la carina donde vamos a tener la división de la tráquea en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Entonces, a nivel de la carina, se divide la tráquea en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Esto da origen al árbol bronquial. Ahora, los pulmones. Los pulmones son dos órganos parenquimatosos situados a los lados del corazón, si ustedes recuerdan, con un solo lado del sistema circulatorio. Tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Ambos pulmones están situados en el mediastino medio o mediastino central, ocupando en su totalidad la caja torácica. Cada pulmón tiene más o menos una altura de 25 centímetros, un diámetro anteroposterior de 16 centímetros, un diámetro transverso a nivel de la base de 10 centímetros y a nivel de, llegando casi a los vértices, de 7 centímetros. Perdón, de 10 centímetros para la base del pulmón derecho y de 7 centímetros para la base del pulmón izquierdo. Cada pulmón es capaz de contener entre 5 a 6 litros de volumen de aire. Y esto se ha podido evidenciar más que en el vivo, en el cadáver, que un estudio indica que tiene la capacidad de volumen de aire de 1.600 centímetros cúbicos en el varón y 1.300 centímetros cúbicos en la mujer. Ahora, los pulmones tienen un peso aproximado en el adulto de 1.100 a 1.200 gramos. Y si se dan cuenta, en el feto es 65 gramos, cómo va aumentando este volumen y tamaño. Ahora, el color de los pulmones. Eso varía de acuerdo a la edad y a los hábitos. Cuando nacemos, en un recién nacido, los pulmones tienen un color más o menos rosa claro. Y a medida que nos vamos haciendo adultos, este cambia a un rojo oscuro. Pero si el adulto tiene algunos hábitos, especialmente el consumo de tabaco o el fumar, hacen que ese color rojo oscuro de los pulmones natural se convierta en un color alquitranado, es decir, un color gris oscuro. Ahora, ¿de qué depende el volumen de capacidad de aire de los pulmones? Que es más o menos en el vivo de 3,5 litros. Mucho depende del aire en circulación, el aire residual y también depende del aire de reserva. Ahora, para su estudio los pulmones tienen dos caras, una cara externa y una cara interna. La cara externa tiene un aspecto convexo, esterzo, es liso. En cambio, la cara interna, es la cara externa y la cara interna, presenta una abertura llamada ilio pulmonar. Ilio pulmonar derecho, ilio pulmonar izquierdo. Enseguida les voy a mostrar el ilio. Tiene dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Tiene un vértice superior que está de forma redondeado y se relaciona prácticamente a nivel de la primera costilla y la clavícula. Hay una diferencia de más o menos 0,5 a 1 centímetro entre vértice a vértice, es decir, no están en la misma altura. Y la base es inferior, mucho más ancha en el pulmón derecho, más o menos 10 centímetros, y menos ancha en el izquierdo, 7 centímetros. ¿Esto por qué? Por la presencia del corazón.
Entonces, en esta imagen, aquí está pulmón derecho, pulmón izquierdo. Fíjense, los vértices se relacionan con la clavícula y la base se relaciona con el diafragma. El pulmón derecho mucho más amplio en cuanto a tamaño y volumen que el izquierdo. El izquierdo más pequeño porque por la presencia del corazón. Ahora, estos pulmones tienen lóbulos divididos por cisuras. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio, inferior, dividido por 2 cisuras. En cambio, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, superior e inferior, dividido por una cisura. Y es esto lo que hace que cada lóbulo reciba un determinado bronquio secundario. Por ejemplo, al pulmón derecho ingresa el bronquio principal derecho, que se divide en 3 bronquios secundarios. En cambio, al pulmón izquierdo ingresa el bronquio principal izquierdo, que hace que se divida en 2 bronquios secundarios. Y aquí está el pulmón derecho. Aquí tenemos una cisura horizontal y una cisura oblicua. Estas 2 cisuras han dividido en lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. En cambio, el izquierdo solamente tiene una cisura oblicua, que ha dividido en lóbulo superior y lóbulo inferior. Esta es la cara interna del pulmón, lo que les decía, el ilio. El ilio pulmonar es una abertura que permite el ingreso y salida del paquete vasculonervioso, es decir, permite el ingreso de la vena pulmonar, permite la salida de la arteria pulmonar, permite el ingreso del bronquio principal derecho y otros anexos que tiene. Entonces, el ilio pulmonar es para la arteria pulmonar, la vena pulmonar y el bronquio principal. Por fuera, ambos pulmones están revestidos por un tejido conectivo muy denso llamado pleura. Esta pleura presenta fibras colágenas y fibras elásticas y a su vez contiene células, contiene macrófagos y contiene fibroblastos. La pleura está dividida o diferenciada en 2 hojas o vainas. La visceral, que es la que está totalmente adherida a cada pulmón, y la parietal es la que engloba en conjunto a los 2 pulmones y se relaciona con la porción diafragmática, cervical, mediastínica y costal. Ambas pleuras, tanto la visceral como la parietal, tienen un espacio que contiene líquido pleural y se unen a nivel de la vaina serosa del pedículo. La función que tiene básicamente la pleura en conjunto, tanto visceral como parietal y líquido pleural, es que protegen a los pulmones de posibles agresiones mecánicas. 1. 2. El líquido pleural permite el deslizamiento. Con cada inspiración y expiración, los pulmones tienen que expandirse o contraerse. Entonces, esta pleura facilita ese deslizamiento. Ahora, hace un momento les había dicho que la tráquea se divide en el árbol bronquial. Entonces, la tráquea, que ya sabemos su estructura y función, se divide en 2 bronquios, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. El derecho ingresa al pulmón derecho y el izquierdo ingresa al pulmón izquierdo. Dentro de los pulmones, estos bronquios principales se dividen en secundarios. En el caso del derecho tenemos 3 bronquios secundarios para el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Entonces tenemos bronquio secundario superior, bronquio secundario medio, bronquio secundario inferior. En cambio, el bronquio principal izquierdo se divide solo en 2, bronquio secundario superior y bronquio secundario inferior. ¿Por qué? Si recuerdan, les había dicho que el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos para cada lóbulo. Y a partir de estos secundarios se convierten en terciarios. Aquí ya no hay discriminación. Iguales. Tenemos 10 segmentos de bronquios terciarios. Estos terciarios, casi llegando a la base, se dividen en bronquiolos, más o menos 30 a 60 bronquiolos. Y hay 2 tipos de bronquiolos, los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. Hasta aquí, desde la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios principales, secundarios, terciarios, hasta los bronquiolos terminales, se llama porción conductora. En cambio, desde aquí, desde los bronquiolos respiratorios, que se abren a los conductos, que se abren a los sacos alveolares y obviamente a los alveolos, se llama porción respiratoria. Y ahí vemos cómo se va distribuyendo todo este árbol bronquial dentro del parénquima pulmonar.
Ahora, fíjense, los diferentes colores nos muestran la diferente clasificación de este árbol bronquial. Y si ustedes ven la imagen, no todos tienen el mismo diámetro. Fíjense, desde la tráquea, los bronquios principales, secundarios, terciarios, etcétera. Entonces, a partir de la carina, hemos dividido a la tráquea en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Básicamente, estos tienen un sentido más o menos entre vertical y horizontal. El bronquio principal derecho tiene más sentido vertical, en cambio el izquierdo tiene más un sentido horizontal. Estos tienen una ubicación extrapulmonar y una intrapulmonar. Extrapulmonar es cuando están cercanos a la tráquea, pero cuando ya han atravesado el pulmón se llaman intrapulmonares. Ahora, la longitud total del bronquio principal izquierdo es de 45 a 50 milímetros. En cambio, el bronquio principal derecho es más corto, 20 a 25 milímetros. Básicamente, por fuera, los bronquios principales están rodeados por tejido fibroconectivo, por cartílago hialino, por una mucosa revestida por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Estos bronquios se convierten en secundarios, estos en terciarios, que son igual, tienen la misma estructura, solamente que el diámetro va disminuyendo. Y esos bronquios terciarios se convierten en bronquiolos. Estos bronquiolos, una característica, ya no tienen cartílago. Ya no tienen cartílago. Y su diámetro es mucho menor, fíjense, 1 milímetro de longitud por menos de 0,5 milímetros de diámetro. Y solamente presentan músculo liso y mucosa revestida por epitelio cúbico acilíndrico simple. Y además presentan células, macrófagos que se encargan de fagocitar el polvo o material extraño. ¿Cuál es la función de estos? Desde la tráquea, bronquios principales, bronquios secundarios, bronquios terciarios. Transporte. ¿Qué van a transportar? ¿Qué van a conducir? Aire. Aire de ingreso con oxígeno, aire de salida con dióxido de carbono. Ahora los bronquiolos. No se olviden que tenemos bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Los terminales también solo son de conducción, solo conducen aire. Pero ya los bronquiolos respiratorios es donde empezamos con la porción respiratoria. Estos bronquiolos respiratorios, si ustedes ven aquí, desde el bronquio principal hasta abajo, cartílago, 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 ya se va perdiendo y aquí en los bronquiolos ya no hay cartílago. En un bronquiolo respiratorio, uno no tiene cartílago. ¿Qué tiene? Músculo liso y mucosa, epitelio cúbico simple ciliado. Luego, cuando ya se unen con los sacos alveolares, ya no tienen cilios. Más o menos el bronquiolo respiratorio tiene 1 a 4 milímetros de longitud por, fíjense, 0,2 a 0,15 milímetros de diámetro, mucho más delgadito. ¿Y cuál es su función? Conducir al aire a los conductos y sacos alveolares. Ahora, estos conductos son unas cámaras llamadas sacos que contienen un conjunto de alveolos. Aquí está, este es un saco y vean, aquí hay un conjunto de alveolos. Cada pulmón tiene alrededor de 300 a 700 millones de alveolos y cada alveolo tiene forma hexagonal y tienen un diámetro más o menos de 100 micrómetros. Ahora, si ustedes ven este saco alveolar, tiene más o menos 2, 4, 6, 8 alveolos, pero todos los alveolos no están unidos, están separados por un tabique interalveolar. ¿Y qué es lo más importante reconocer en cada alveolo? Esto, las células. Hay 3 tipos de células. 1, 2, 3. Las células alveolares tipo 1, células alveolares tipo 2 y los macrófagos. Ahora, estas células alveolares también tienen otro nombre. También se llaman neumocitos. Entonces, las tipo 1 también se llaman neumocitos tipo 1 y estas neumocitos tipo 2, es otro nombre. Los neumocitos tipo 1 representan el 90% de esta célula y rodean completamente a cada alveolo y están formados por epitelio plano simple.
Y su principal función de estos neumocitos tipo 1 es la hematosis, es decir, intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. 1. Y su otra función, 2, es el revestimiento o recubrimiento de los alvéolos. En cambio, los neumocitos tipo 2 representan el 10% y están formadas por epitelio cúbico simple. Y su principal función es secretar un agente tenso activo. 3. Los macrófagos, también llamadas células polvo. Estos macrófagos tienen como función la defensa, ya que fagocitan polvo, fagocitan material extraño, fagocitan agentes patógenos, todo lo que haya podido llegar hasta la vía respiratoria inferior. Y todo eso los eliminamos mediante un estornudo con la saliva. Ahora, para que los alvéolos mantengan equilibrada la presión intraalveolar, tienen unos poros, estos que están viendo aquí. Esos se llaman poros de Kohn o poros alveolares, que regulan la presión intraalveolar. Y aquí está el bronquiolo terminal, el conducto alveolar, el saco alveolar y dentro están los alvéolos. Y si ustedes se fijan, por fuera de los alvéolos está una red rica de capilares. Ahora, lo que hace un momento les decía, esto de color rosado que están viendo aquí, que está rodeando completamente el alvéolo, serían los neumocitos tipo 1, es decir, el epitelio plano simple. En cambio, estos de color amarillo serían los neumocitos tipo 2, que se encargan de secretar agente tensoactivo, surfactante. ¿Y cuál es la función de este surfactante? Evitar el colapso alveolar, especialmente durante la expiración. Y luego tenemos también la presencia de macrófagos. Ahora, ¿por qué decimos que la porción respiratoria se encarga de la hematosis? Porque permiten el intercambio de gases. ¿Y cómo lo hacen? Mediante una barrera llamada barrera sangre-aire. Esta barrera sangre-aire está formada por tres estructuras. El epitelio de los alvéolos, es decir, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, macrófagos, obviamente junto con el agente tensoactivo. 1. 2. Un espacio intersticial. Y 3. Un capilar. ¿Y qué tiene que tener capilar? Su endotelio. Esos tres elementos forman la barrera sangre-aire. Es decir, fíjense, aquí está el alvéolo y aquí está el capilar. Es decir, esta barrera sangre-aire permite la difusión de oxígeno y la difusión de dióxido de carbono, como están viendo aquí abajo. Entonces, cuando el aire llega transportando oxígeno, este oxígeno ingresa al capilar. El capilar por la arteriola, la manda a la arteria y circula por la sangre. En cambio, por el capilar de la vénula viene el dióxido de carbono, que ingresa al alvéolo y del alvéolo sale con el aire. Entonces eliminamos dióxido de carbono. Esa es la manera en la cual estos dos gases difunden esta barrera, que ya hemos dicho, está formada por el alvéolo con sus tres células, neumocitos tipo 1, epitelio plano simple, neumocitos tipo 2, epitelio cúbico simple y los macrófagos. El otro elemento, el capilar, que tiene su endotelio, y su endotelio no se olviden que tiene epitelio plano simple. Y el tercer elemento, el espacio intersticial, es el espacio que existe entre el alvéolo y el capilar. Ahora, para terminar, ¿qué función tiene el aparato respiratorio? Todo este tiempo hemos hablado de la respiración. ¿Y cómo lo va a hacer? Fíjense, cómo el aire ingresa por la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios principales, secundarios, terciarios y se llena ese aire en los alvéolos. Entonces, la principal función de este sistema o aparato es la respiración y mediante la respiración nos permite ingresar oxígeno y nos permite sacar dióxido de carbono. Pero eso no lo hace así simple. Tiene que haber un mecanismo llamado mecánica ventilatoria. Esta mecánica ventilatoria está dividida en dos fases. La inspiración, que también se llama inhalación, y la expiración, que también se llama exhalación. Estos mecanismos están formados por un proceso de ingreso y de salida de aire. En el caso de la inspiración, generalmente esto se produce cuando
tiene que ingresar aire debido a que hay un cambio de la presión pulmonar con la presión atmosférica. Hay un cambio entre la presión pulmonar, ya que es menor, en relación a la presión atmosférica. ¿Y esto qué provoca? Contracción del diafragma y obviamente de los músculos accesorios. ¿Y eso qué hace? Que esa contracción del diafragma hace que descienda el diafragma y se expandan los pulmones. Entonces, como se expanden los pulmones, los alvéolos se llenan de aire. Perdón. Ahora, en el caso de la expiración, es cuando la presión pulmonar es mayor que la presión atmosférica. Y esto provoca relajación. ¿De quién? Del diafragma y de los músculos accesorios. ¿Y qué hace esa relajación? Hace que el diafragma ascienda y por ende hay una contracción, hay una disminución de la amplitud de los pulmones, la caja torácica, lo que ayuda a que salga aire. Entonces, esos son los dos mecanismos de la mecánica ventilatoria. Inhalación, exhalación. ¿Y de qué depende? La inhalación, de que la presión pulmonar sea menor que la atmosférica. En cambio, la exhalación, lo contrario, la presión pulmonar tiene que ser mayor que la atmosférica. Ahora, el diafragma no es el único músculo que interviene en la regulación de esta mecánica ventilatoria. Hay músculos accesorios. En el caso de la inspiración, entre los accesorios tenemos el esternocleidomastoideo, los escalenos anterior, medio, posterior, los intercostales externos y obviamente el músculo del diafragma. En el caso de la expiración, aparte del diafragma, tenemos los intercostales internos, los rectos anteriores del abdomen, los oblicuos externo interno del abdomen y el transverso del abdomen. Esos son los músculos accesorios. Y aquí vean en esta imagen cómo cambia la disposición del diafragma. Fíjense en el diafragma, tanto en la inspiración como en la expiración. ¿Qué ocurre en la inspiración? Ingresa aire, el diafragma, sale aire, el diafragma, ¿y qué pasa con los pulmones? Y ahí está. Ingresa aire, diafragma desciende. Desciende, se llena de aire los alvéolos. Lo que pasa cuando sale el aire, diafragma asciende, disminuye la amplitud del pulmón y sale aire. Pero, fíjense, aquí está la imagen, ¿no? Estamos viendo. Pero, la regulación de la respiración también depende de otros factores. Uno, a nivel del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, a nivel del bulbo raquídeo, nosotros encontramos el centro de la respiración. Por eso es que, y se han debido dar cuenta, que cuando una persona cae, especialmente de espalda y se golpea la nuca, como popularmente decimos, casi en la mayoría de los casos muere. ¿Por qué? Porque al golpearse en la nuca, que es donde está el tallo encefálico, inhibimos estos centros de control y uno de ellos es el centro respiratorio. Ahora, ese centro respiratorio se extiende desde el bulbo hasta el puente y este es el principal y el primer mecanismo de regulación de la respiración. Pero también hay otros sitios. A nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de la aorta y del callado de la aorta, existen unos quimiorreceptores. Uno en el callado de la aorta y el otro es en la arteria carotidia. Estos quimiorreceptores también regulan la respiración ya que mandan información al tallo cerebral. Y con eso habríamos terminado el tema de hoy. Si hay alguna duda o pregunta, por favor, mediante el chat de la plataforma.